Y el país se integra así, compañeros. Seguimos con más información y en torno a lo que son las reacciones a lo que se suspendió la sesión en donde se estaba dando a conocer las reformas al Código Orgánico Integral Penal. A propósito de esto, el asambleísta independiente Rafael Dávila ha cuestionado de la misma manera por qué en un momento se constató nuevamente el quórum dentro del Pleno Legislativo. Ha señalado que se evidenció que existe este pacto entre algunas bancadas y que se preferiría que esto se archive para que estas reformas sean topadas en algunos puntos dentro de la consulta popular que plantea el presidente Daniel Noboa. Escuchemos lo que mencionó. Porque el bloque de Revolución Ciudadana quedó absolutamente solo en Con su los churos de propuesta y hechos. en su planteamiento y con los churos de hechos. Yo quisiera que el país tenga absolutamente claro que esa propuesta de modificar el COIP no era una propuesta de la Asamblea Nacional, ¿no? Es una propuesta de un grupo de la Asamblea Nacional que aquí representa más o menos el 35% de los integrantes. Es un grupo fuerte, pero no es el criterio de la Asamblea Nacional. Ayer ha quedado absolutamente claro que la mayoría de los asambleístas, la mayoría de los representantes del pueblo del Ecuador, no estamos de acuerdo en introducir en la legislación ecuatoriana, en la legislación penal ecuatoriana, introducir normas que faciliten la impunidad, la revisión de sentencias, la declaratoria de inocencia de quienes han sido sancionados por actos de corrupción evidentes para el país, ¿no? Eso está claro que en la Asamblea esa agenda no tiene mayoría. Por lo tanto, el país debería sentirse aliviado, tranquilo de lo que pasó el día de ayer. Cierto es que, Tampoco se tomó en cuenta la propuesta de ustedes, se ha tratado artículo por artículo. mire, son juegos del presidente de la Asamblea que nosotros no compartimos. Eh, Aquí hay un acuerdo, está claro, hay un acuerdo, pero por suerte ese acuerdo no alcanza llegar a la declaratoria de reformas que generan impunidad. Nosotros hemos presentado por escrito. Bueno, ¿cuál fue el argumento? Que el que firma el escrito no intervino en el debate. El que firmó fue el asambleísta Fernando Jaramillo y la que intervino en el debate fue la asambleísta Lucía Pozo. Perdónenme, pero eso son leguliadas sin sentido. Ahí estaba la propuesta con absoluta claridad. Lo que me pareció curioso, y seguramente es curioso para todos, es que estando en la asamblea más de 80 asambleístas, que efectivamente estábamos, ¿cómo así se dispuso constatar el quórum? Eso evidencia que ya había algún acuerdo, ¿m?, para que no se registren, entre comillas, ¿no es cierto?, que no se registren un determinado número de asambleístas que le permita al presidente declarar que por falta de quórum no continúa la sesión. Es decir, quórum había. Claro, si algunos no quisieron registrarse como presentes en la sala, ya esa es una decisión claramente, yo diría, intencional, para evitar que la Asamblea pueda continuar con su sesión. Pero tampoco eso representa que este proyecto pueda tener vida, ¿no? Ahora, de acuerdo a las declaraciones del presidente del Legislativo, había dos salidas. La una es poner a votación la otra moción del día de ayer, que es precisamente del bloque oficialista, y de lo contrario, el archivo. ¿Ustedes van a apoyar en estos 60 días a esa moción de la segunda alternativa? No, nosotros la revisamos el día de ayer. Ahí hay todavía un par de artículos con los que el país no se puede sentir muy tranquilo. No en el tema de la impunidad, pero hay un artículo, por ejemplo, hay una disposición transitoria, ¿Cuál es? cuarta, la transitoria cuarta, que señala que los jueces tendrán que declarar concluidos procesos en los que se ha cumplido el plazo o la vigencia de la investigación, ¿no? Eso, ¿a quién le está interesando hacer eso? ¿Por qué no? Porque hay muchas ocasiones en las que esos plazos pueden ser ampliados porque la fiscalía necesita más tiempo para recabar pruebas o porque los jueces necesitan más tiempo para su investigación. Entonces, ¿a quién le interesa que se cierren procesos, no? Es decir, ustedes apuntan al archivo. Por eso, mire, nuestra primera opción, como lo planteamos el día de ayer, era clara, es que se vote artículo por artículo. De modo que el país pueda ver con absoluta claridad cuál es la posición de todos los asambleístas, de cada uno de los asambleístas, en cada uno de los artículos.
y eso le daba muchísima transparencia, digamos, al ¿Y proceso de ahora qué va a aprobación. pasar? Una segunda opción es el archivo del proyecto. Si es que esa moción finalmente no ha sido calificada, no ha sido considerada, bueno, el archivo del proyecto creo que es una señal muy clara que le podemos dar al Ecuador, la Asamblea Nacional como Asamblea, que le podemos dar una señal clara al Ecuador, que aquí no tiene vida las propuestas de impunidad, no tienen vida en la Asamblea Nacional, y si habían cosas buenas, como efectivamente las habían, bueno, iniciemos de cero, hagamos un nuevo proyecto, que no contenga ninguna de estas trampitas, mañoserías, que intentan beneficiar a alguien en particular. No, eso no puede darse cabida en la Asamblea. Hagamos las cosas bien hechas, empecemos de cero. Y esa es una opción válida también que le da tranquilidad al Ecuador. Pero varias de estas reformas, por ejemplo, ya se toparían en la consulta popular que planteó el gobierno. Sí, por ahí es la explicación de que a lo mejor por eso algunos asambleístas de ADN evitaron registrarse el día de Y ayer dar largas. y darle largas al tema porque quieren evitar que la Asamblea les demuestre a ellos y al país que al menos algunas de las preguntas eran innecesarias, porque la Asamblea perfectamente las podía conocer y las podía aprobar. Cierto que no es la totalidad de la consulta popular, pero al menos quedaba claro que algunas podían ser tramitadas por la Asamblea Nacional. Quizá eso explica, tal vez, el no registrarse de ayer, pero en fin, al final lo importante es que esos temas, vía consulta popular o vía decisión de la Asamblea Nacional, puedan ser aprobados. Eso es bueno para el país, esas reformas endurecen el Código Penal, evitan beneficios presidiarios que no se justifica, y eso finalmente se va a aprobar en el país. Podía ser con la aprobación ayer, al votar en bloque, o será en la consulta popular. Asambleísta, cuando usted dice que le parece extraño, por ejemplo, que el presidente de la Asamblea haya pedido constatar el quórum y que extrañamente salieron el correísmo y ADN, el correísmo y ADN se dejaron sin quórum, entonces, ¿usted cree que eventualmente se mantendría ese pacto ahí para evitar todo esto y que quizás entre ADN hay gente correísta cercana? Sí, ahí es difícil saberlo, ¿no? Debo confesar que es difícil saber cuál es el temita por el cual no quisieron ayer someter a votación, no continuar con la votación, ¿no? Y por qué no calificaron las otras mociones, la de la votación artículo por artículo y la del archivo, ¿no? Pero es evidente, a ver, ayer lo que ocurrió es que salió el bloque de Revolución Ciudadana. Ellos son, como ustedes saben, 51 asambleístas. Ayer estaban 50. Pero ayer estábamos, creo que 132, me parece, ¿no? 133. Quítele 50, estábamos 83 asambleístas. Estábamos en la sala. En ese momento, extrañamente, el presidente de la Asamblea Nacional decide constatar el quórum. Pero estábamos 80. Nunca se ha hecho eso antes, porque se ha constatado el quórum cuando es evidente que la sala tiene poquitos asambleístas. Es lo que ahí es cuando fueron los 9 asambleístas de ADN. No se fueron, no se registraron. No se registraron. Porque estuvieron en el pleno, es lo que le estoy diciendo. En el pleno estábamos 83, estábamos en el pleno. Estábamos 83 asambleístas, pero hay que reconocer que la reglamentación del funcionamiento del pleno de la asamblea establece que el quórum solamente se evidencia con el registro digital que tengo que hacer todos los asambleístas. Entonces, ayer, ¿qué pasó? Que físicamente estábamos 83 asambleístas en la sala, pero hay un grupo de 20 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 20 legisladores no registraron su huella, o sea, no registraron su presencia, aun cuando físicamente estaban allí. Entonces, lo curioso es que eso permite evidenciar, darnos cuenta que había un acuerdo. A ver, se salen ellos, constatan el quórum y un número X no se registran. ¿Y el acuerdo para qué, asambleísta? ¿Qué atribuye usted eso? Entonces, hilando fino, ¿a qué atribuye ese hecho medio raro que se dio? A ver, primero pueden intentar ganar tiempo, ¿no? El presidente de la Asamblea ha señalado que de aquí pasan 60 días, ganar tiempo para algo que podría cocinarse. ¿La consulta? Un acuerdo, que de paso alguno, por un lado, quizá el Partido Social Cristiano tenía interés en algunos artículos, ¿no? Y quieren ganar tiempo, ¿no? No querían
correr el riesgo de perder esos artículos si sometían a votación ayer mismo. Esas son las cosas que, como le digo, debo reconocer que es difícil tener claridad, son cosas que están bajo la mesa, pero son cosas curiosas, ¿no? Asambleístas, si bien menciona pactos, hoy estamos viernes, que no están muy presentes aquí los legisladores, ¿cree que por eso los asambleístas no quieren hablar por un tema de pacto o es cuestión de que es viernes? Bueno, el acuerdo está clarísimo. Sí, el acuerdo está desde el primer día aquí en la Asamblea. Entonces, De hecho, el hecho de que la Comisión de Justicia esté conformada por 5 asambleístas de la Revolución Ciudadana, eso evidencia que ahí había un acuerdo, ¿no? Que hoy no saben cómo explicarle al país, ¿no? Y por eso, como usted dice, a lo mejor no aparecen, no quieren declarar, es lo que usted dice, yo no me consta a mí, pero le creo su palabra. Entonces, si no quieren declarar, o sea, ¿qué es lo que quieren, qué es lo que evitan decirle al país? Pero al país hay que decirle con claridad. Y yo creo, en todo caso, que ayer la Asamblea le dijo no a la agenda de impunidad. Y para mí eso es importante. Y creo que la Asamblea tiene ahí una posición muy clara, en buena medida, en muchos casos por convicción, que es el caso nuestro, en otros porque el país los está viendo, ¿no? Y entonces no pueden continuar con el respaldo de esa agenda que es impresentable, que es absolutamente vergonzoso, esas reformas penales que intentan introducir en la legislación penal ecuatoriana, estas formas de revisión de sentencias que creo que en ningún país decente del mundo existen, ¿no? Y eso no puede pasar, y creo que ayer la Asamblea dio una señal también muy clara al país. Ahí estábamos escuchando al legislador Rafael Dávila, quien se estaba pronunciando sobre lo que fue ayer la suspensión de la sesión para las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Hay que recordar que el presidente de la legislatura, Henry Kronfle, ha dicho que las mismas se podrían topar en 60 días aproximadamente, tiempo también que coincidiría con lo que es la consulta popular. Nosotros vamos a estar atentos de lo que se dé aquí en el Palacio Legislativo, a propósito que muchas de las comisiones están sesionando de forma virtual y hay pocos legisladores que han llegado hasta acá. Con esto regresamos, Elba, tú continúas. Corape informa.